Hace ya 2 meses que llevo montada esta batería LiFePO 4 en mi furgoneta y os voy a contar lo que me ha pasado durante estos 2 meses. Antes llevaba esta batería que me hice por celdas. Monté las 4 celdas con la BMS para que controlase todo. Con un módulo Bluetooth, vamos, la típica batería que se podía montar hace un par de años o 3. Antiguamente las baterías eran muy caras y lo que hice fue comprarme por separada las piezas y montarlas. Pero el capitalismo ha hecho su trabajo y ahora lo que antes valía un montón de dinero ha ido bajando gracias a la competencia entre diferentes empresas y podemos encontrar baterías como esta que directamente puedes montarla sin tener que hacerla tú por piezas. Y vamos a ver si la calidad es parecida, mejor o peor. El diseño de mi furgoneta está basado en electricidad. Llevo todo eléctrico, menos el motor, que es a combustión, claro. Por ejemplo, con esta vitrocerámica. Tengo esta cafetera Nespresso para hacer café, totalmente eléctrica. Llevo este microondas con grill, que por cierto el otro día me hice unos nachos que estaban terribles con ese grill, fundiendo el quesito. También llevo un boiler eléctrico, el típico boiler, calentador de agua eléctrico aquí abajo. O sea, realmente todo lo que llevo tira de batería. Nevera eléctrica 100%, centralitas eléctricas, tengo un aparato multimedia para poder escuchar música, ver películas y todo. Así que podríamos decir que el núcleo de la instalación eléctrica de mi furgoneta es la batería, el componente más importante dentro de todo el conjunto de los componentes eléctricos. Tengo unos paneles solares que la cargan, un booster que carga desde la energía que genera el motor y tengo el enchufe para poder conectarme desde fuera. Pero todo eso lo que hace es meter electricidad a la batería para que luego la podemos usar en todos estos electrodomésticos, así que ha sido básico. Mi batería antigua es exactamente de la misma capacidad, con lo que puedo ser bastante objetivo con la diferencia entre una y otra. Y tengo que decir un par de cosas. Por un lado, la batería nueva ocupa bastante más espacio. La otra son 4 celdas y esta nueva son 8 celdas, un poco más pequeñas, pero ocupan más espacio en el sitio donde vamos a poner la instalación. El peso es más o menos similar, puede que pese un poquito más pero a lo mejor son 3 o 4 kilos más de diferencia, pero he notado a la hora de usarla diferencias claras. La vieja batería que yo me había construido tenía un problema, por llamarlo así, y es que cuando haces un consumo grande de corriente, sabemos que tiene un pico de baja tensión, en el cual notamos que, por ejemplo, las luces bajan un poco la intensidad. ¿Verdad que os suena que lo habéis visto alguna vez? Que dais al sistema eléctrico de la furgoneta y como que la luz baja un poquitín la intensidad porque a la batería le estás pidiendo que extraiga mucha potencia. Bueno, pues ese efecto, por ejemplo, yo he notado que la diferencia con la nueva batería lo hace muchísimo menos y ahora os lo voy a enseñar. La diferencia de las 8 celdas que tiene esta nueva batería a las 4 celdas que tiene la vieja, he notado que en esto mejora mucho. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba poniendo la vitrocerámica y vamos a ver cómo hace esa bajada de tensión que suele afectar a la luz. Habéis visto que prácticamente no se ha apreciado. Esta diferencia de tensión que siente la batería cuando se le pide que se extraiga un montón de potencia de ella, he notado que es muy inferior a cuando se utiliza una batería con 4 celdas de estas que tienen 8 celdas. Así que por un lado ocupan más, pero por el otro lado el comportamiento es más estable. Entonces el voltaje se mantiene más donde tiene que estar y se notan menos picos de baja tensión. Esto en principio no es un problema grande, pero puede haber pequeños aparatos electrónicos a los que no les convenga estos picos tan grandes de diferencia de tensión y te pueda estropear algún aparato. Ahora mismo la tenemos a 12,7, pero es porque le estamos haciendo un consumo de 1000 vatios. Mira, ¿ves? 1,3 kilovatios. Viene ahí, tengo la cafetera puesta y está bajando la tensión a 12,8, 12,7. Esto mismo haciéndolo con la otra batería podía bajar incluso a 11,7, 11,8. Un voltio entero de diferencia, solamente por tener 8 celdas en vez de 4. Por lo tanto, es un avance muy grande y yo desde luego recomendaría a todo el mundo que tenga una batería de este tipo, que no sea de 4 celdas, sino que sea de 8, porque está comprobado que funciona mucho mejor. Para el resto de situaciones donde yo suelo utilizar la batería, la verdad es que se ha comportado perfectamente, con la vitrocerámica, con el microondas, con el grill, con todo. Incluso diría que cuando he utilizado el grill, que es de las cosas que más potencia exige, y el fogón grande de la vitrocerámica, se ha comportado mejor, porque exigiéndole cantidades grandes de potencia,
Esto mismo de la bajada de tensión fuerte que le pegaba por tener las 4 celdas la otra, al tener 8, se ha notado que no ha bajado tanto el voltaje y también se ha comportado mejor para todo lo demás. Por ejemplo, los aparatos electrónicos como el inversor y el booster o aparatos de este tipo suelen tener avisadores cuando el voltaje cae por debajo de 12 o 11.8 o según el aparato donde esté puesto, te avisa y empieza a pitar, pi, 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 porque detecta que se está bajando la batería. Claro, aunque sea una cosa puntual, que sea porque tú simplemente estás utilizando el fogón o la vitrocerámica o lo que sea, pero claro, el aparato no es listo y simplemente ve que hay una bajada de voltaje, entonces empieza a pitar, pi, 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 y es muy incómodo porque a lo mejor estás cocinando durante 5 minutos seguidos o 10 con el fogón grande. Con el pequeño no me pasaba, pero con el grande, que son 1800 vatios, empezaba a sonar pi, 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 porque está constantemente a lo mejor por debajo de 12 voltios, por esa bajada de tensión que le pegaba el estar extrayendo casi 2000 vatios de la batería. Bien, pues esto ahora mismo no pasa, es mucho más estable y como habéis visto, está usando 1200 vatios o utilizando casi los 2000 vatios, no nota esa bajada de tensión, con lo que los aparatos electrónicos que tienen medición de voltaje, pues no te están dando el aviso de que tienes la batería baja, y la verdad que eso se agradece. El tema de la carga, desde los paneles solares, desde el booster, desde el cargador, ahí no he notado absolutamente ninguna diferencia. Carga exactamente igual que cargaba la otra, o sea, correctamente, y todo el uso que me ha estado dando ha sido el que se puede esperar de una batería de este tamaño. Por supuesto, no la he terminado nunca porque yo me voy los fines de semana con ella y 280 amperios da para 2 o 3 días de uso, aunque no cargase ni una gota, cosa que nunca pasa porque cuando sale el sol cargas, cuando arrancas cargas, con lo que en ningún momento la he bajado, yo que sé, del 70% o algo así. Así que estoy muy contento con ella y como experimento, después de haber usado una batería de 4 celdas y una batería de 8 celdas, os diré que siempre tiréis por la de 8 celdas. A misma capacidad, siempre 8 celdas. Por otro lado, también os diré que ya no tiene sentido comprarte una batería por celdas y montártela tú, visto el precio que tienen ya las baterías nuevas que ya vienen en bloque montadas. La verdad es que no tiene sentido. Yo en su día me hice la mía porque todavía valían un montón de dinero y entonces para ahorrar un poquito, porque me estaba haciendo la furgoneta entera y 100% quería una batería, el IFEPO 4, pues tuve que recurrir a comprar las celdas por separado, montarla yo y a lo mejor, bueno, no lo sé, en vez de 1000 y pico euros que valían en aquel momento, pues me gasté 800, por decirte algo. Pero es que ahora mismo esta batería ya vale 600 euros, o sea que no tiene sentido ahora mismo recurrir a hacerte una batería tú por celdas cuando prácticamente te cuesta lo mismo una batería que ya viene montada y que además te va a dar una garantía de 2 años. Esta ha sido mi experiencia con esta batería durante los últimos 2 meses. Espero que os haya servido de algo mi experiencia. Un abrazo a todos.